calificación como nacional de materiales de construcción. En el caso de biomasa, algo que rápidamente les dije hace un ratito, cuando salió la resolución que instituía la metodología de evaluación del componente nacional para los materiales de obra utilizados en plantas por biomasa, delito 4, bueno, un material de obra será nacional cuando se verifique que en su proceso de fabricación se alcanza un 35% de valor. Eso se modificó, o sea que hoy de vuelta la acreditación de la inversión se hace con la factura que corresponda, y la acreditación del carácter nacional de esos materiales es con una declaración jurada de materiales donde alguien se hace responsable del origen de eso, y nosotros, en función del conocimiento de la industria local que pueda haber, validamos o no. Que en general eso funciona y bastante bien. En algunos casos no ha ocurrido, ahora no me viene ningún ejemplo a la mente, pero si evaluando ese listado bastante extenso de materiales que puedan aparecer, bueno, no se olviden que puede haber varios subcontratos que tengan que ver con el capítulo de obra y que recibamos múltiples declaraciones juradas de materiales de distintos proveedores de esa cadena, de ese parque. Entonces lo compilamos en una planilla y hacemos la validación con el departamento técnico de certificación de origen. Si estamos en algún renglón que materialmente es significativo y que no conocemos realmente que se fabrique ese material en Uruguay, al menos por esa empresa que se declaró bajo juramento, pediremos información adicional. Eventualmente una declaración jurada de origen que me diga cómo fue que lo fabricó y yo saber que tiene capacidad de fabricarlo, pero hasta el momento no, ese extremo no se ha, no recuerdo que lo hayamos tenido que trabajar en algún momento. Y por último, la de febrero de este año, una resolución que refería a 3 aspectos. Una, facturación del EPCista menor a sus costos acreditados, y se entendió que el monto total de inversión eran los costos acreditados, efectivamente acreditados, y no lo que tuvo que facturar finalmente como resultado de su relación contractual con el adjudicado. Inversiones fuera del entorno de facturación, de vuelta. La definición de un entorno de facturación fue una propuesta metodológica, una cosa asociada a la razonabilidad, de decir, bueno, ¿qué inversiones voy a considerar a los efectos de determinar el monto total de la inversión de este proyecto? Inversiones realizadas hasta cuánto antes de la oferta e inversiones realizadas hasta cuánto después de la entrada en servicio. Entonces ahí acotamos, bueno, arriba hasta la entrada en servicio. Independientemente, como explicaba Aldo hoy, si ocurrieron mejoras que había que realizar y que estuvieran justificadas a ese parque que fue adjudicado en esas condiciones, se puedan traer para acá. Y para atrás lo mismo, pueden haber determinados estudios técnicos que bien pudieron haberse desarrollado mucho más allá de los 6 meses previos a la presentación de la oferta, y si se justifica y se explica también se toman en cuenta. Estas cosas de esta diapositiva fueron todas instrumentadas por resoluciones del Ministerio de Industria. Y después, en los últimos tiempos, hemos estado trabajando de vuelta en ese ámbito conjunto, otra vez recibiendo a partir el input, siempre fueron las inquietudes de los operadores o cosas que fuimos detectando nosotros, y ahí ha surgido un documento de entendimiento en el cual recogemos lo que ya se hizo en esa vía, en esa dinámica de trabajo, que ustedes muchos ya conocen, pero también otras cosas nuevas que las que quiero destacar y comentar acá. Primero, algo que se resolvió ya hace un tiempo, la acreditación del carácter nacional de proveedores. Inicialmente pedíamos, esta empresa me decís que es nacional, ok, copia los estatutos de la empresa, certificaciones de DGI, BPS que está al día con sus obligaciones y algunos otros elementos. Eso se manifestó en su momento como una carga burocrática muy pesada para el operador. Mutamos, ok, tengo el RUT, la verificación la hacemos nosotros y se terminó. Valido el carácter nacional de esa empresa a través de la verificación interna que hacemos del RUT de esa razón social. Acreditación de la mano de obra como nacional, ahí también hubo un avance en tanto lo que es mano de obra asociada por el capítulo de obra civil. Eso desde siempre fue así, nóminas validadas ante el BPS y comprobante de pago al BPS, desde siempre fue así. Hay una pregunta que refiere a eso que tendrá su razonabilidad de ser discutible jurídicamente, pero esto es claro que fue una condición que estaba desde el inicio, aclarada después, pero fue una condición que así la trabajamos desde el principio, y desde esta tribuna siempre lo expresamos así. Y en Industria y Comercio, al inicio solicitábamos, como decía Aldo, los recibos de sueldo. Eso también fue una inquietud que transmitieron los operadores, y dijimos, ok, un detalle en una planilla Excel con la información que precisamos, certificada por contador público, y se terminó ahí. Y de nuevo también esa modificación que ya comenté antes de la implementación del certificado preliminar.
Y como parte de lo nuevo, que es nuevo en el tiempo, no en la disertación de hoy, porque ya se los comenté en algún momento de la presentación, acreditación de materiales de construcción como nacionales. En el caso de una modalidad de vuelta de pesista, ¿no? Va a estar la declaración jurada de estructura de costo, donde está declarado el concepto de materiales, y una declaración jurada de materiales asociada, listándomelos cuáles son. Punto. Hasta ahí llegó. No voy más, no pido más, ni todas las facturas, ni una muestra representativa de las compras. No pido ninguna factura. Ninguna. La declaración jurada, doy fe de la declaración jurada, de los materiales que se entiende que son nacionales. Yo diré si conozco o no al productor de ese bien, mejor de ese material bien descrito, y si lo conozco como fabricante. Y la inversión está acreditada porque ese será uno de los componentes del costo del EPCista que facturó como servicio. Y lo otro más importante, la vinculación contractual entre el solicitante del servicio de certificación y la Cámara. Esto lo puedo definir, hoy lo puedo definir así. Es una intención que ya está acordada con la Dirección de Energía y la Dirección de Industrias de instituir la firma de un contrato cada vez que un solicitante del servicio de certificación de componente nacional de inversión se presenta ante la Cámara, contrato que se firmará entre el solicitante y la Cámara. Estamos trabajando en un texto, que es lo que no tenemos cerrado todavía, si no ya los pondríamos y se los daríamos a conocer, pero sí estamos de acuerdo en los ejes centrales de ese contrato, que más o menos son estos. Establecemos plazos para la certificación, tanto del certificado preliminar como del certificado definitivo. Por lo que está vigente hoy, esa resolución del Ministerio que instituyó el certificado preliminar, la Cámara cuenta con un plazo de 6 meses para emitir el certificado preliminar y el oficio que corresponda para continuar con el ejercicio de certificación definitiva, para lo cual tendríamos 6 meses adicionales. Hasta 6 meses adicionales. Esto lo cambia, seguimos manteniendo los 6 meses para el certificado preliminar, pero se acortan a 4 los segundos 6 meses, y también establece plazos, porque nos pareció a todos razonable incluirlos en función de la experiencia que veníamos acumulando, plazos para los operadores de aportar la información que se les solicita en ocasión del oficio. Acotando el plazo a 90 días en el primer tramo de certificación preliminar y 30 días en la certificación definitiva. De nuevo, esperamos que eso funcione bien, porque si seguimos aportando herramientas para estandarizar la información, evitar errores y la calidad de la información que se reciba mejora, deberíamos esperar un mejor tiempo de todos, de nosotros y de la respuesta para corrección de cosas equivocadas o de informaciones adicionales por parte de los interesados. Otro aspecto sustantivo y medular que incorporamos en este entendimiento es sanciones para la Cámara por incumplimiento de los plazos, materializadas en una reducción significativa y creciente del precio de certificación del servicio de certificación. Nos atrasamos un día, perdemos un 5% del precio, y a partir del día 16 se va descontando un porcentual diario por atraso. Y la misma lógica opera para cuando estamos trabajando de cara a la certificación definitiva. También una reducción del 5% al día 1 de atraso y un porcentual diario por día adicional. Otra propuesta que queremos incorporar en ese contrato es que aquel quien adquiere el manual, veníamos manejando la pauta de que recibía sin cargo 10 horas de asesoramiento, las duplicamos, y en lo que hace al pago del servicio de certificación, que como ustedes o la mayoría deben tener presente, la Cámara dispuso que fuera 50% al momento de la presentación de la solicitud formal de certificación, 30% al momento de la certificación preliminar, 20% al certificado definitivo. Bueno, lo que estamos promoviendo en el marco de estos términos contractuales es que ese 50% se pueda pagar en 5 cuotas iguales, el 30% en el momento de la preliminar, el 20% en el momento de la definitiva. Y otros aspectos también importantes de este trabajo conjunto, este diálogo conjunto con las autoridades, y de vuelta tratando de contemplar inquietudes de los operadores. Uno es que en realidad es una condición que siempre existió. Nunca, desde la Cámara nunca nos cerramos a esto, pero ahora como que lo institucionalizamos o lo explicitamos, lo vamos a explicitar en un documento, y de hecho ya está en práctica,
que es la posibilidad de monitoreo permanente que la Dirección de Energía y la Dirección de Industrias puede hacer respecto a los casos que estamos trabajando. Entonces, en esa línea ya le hemos dado acceso a las autoridades, un acceso reservado para ellos, para que puedan monitorear la preparación de los informes y la evaluación, la evaluación de cada caso, el resultado de la evaluación de cada caso que vengamos desarrollando. Lo tienen que hacer sin pedirnos nada. La información está colgada ahí, por supuesto empezamos a colgar determinados documentos, determinada información, y la idea es seguir complementando eso con la mayor información posible para que al instante las autoridades, sin tener que pedirnos nada, puedan saber cómo vengo trabajando un caso. Y lo otro también importante fue la revisión de la tarifa que la mesa directiva de la Cámara realizó, que bueno, da un resultado que es el que está expuesto en esta matriz, expresado en unidades indexadas. En tanto nuestros costos son en pesos, bueno, el criterio fue que en realidad fue siempre así, aunque muchas veces cuando tuvimos que difundir o dar explicaciones o cotizaciones, hablamos de dólares. Bueno, vamos a erradicar ese lenguaje, vamos a hablar siempre de unidades indexadas. La lógica de construcción de la tarifa es la misma de antes, un componente base y uno variable, definidos a nivel de rangos de inversión, haciendo menos onerosa la parte variable sobre el monto a inversiones mayores y operando una reducción muy significativa. Si comparamos lo que resulta el precio de certificación bajo esta tarifa que bajo la anterior, para un proyecto de los de menor porte, ¿no? Ahí hubo una reducción muy significativa. Y en términos generales podría decir que si trazamos una curva de lo que es la evolución de este tarifario, en todos los puntos, en todos los entornos de facturación, está por debajo de lo que era el desarrollo de la curva de la tarifa anterior, de vuelta precisamente atendiendo esas inquietudes que los operadores nos transmitieron.